Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras silvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Cuando tú descansas, creas mundos nuevos, tu mente se libera sobre la frontera de la realidad. Este es tu descanso para el día nuevo, lleno de esperanza, sueños de niñez. Abre tus ojitos, llegó la mañana y tu desayuno te espera en la cama. Disfrutando el día, tú te darás cuenta que si duermes puedes jugar otra vuelta, lleno de esperanza para el día nuevo, sueños de niñez. Abre tus ojitos, llegó la mañana y tu desayuno te espera en la cama. Disfrutando el día, tú te darás cuenta que si duermes puedes jugar otra vuelta,
Comenzamos el programa con un video, Sueños de Niñez. El Chango Espasiuk en la música y Lorena en la voz. El Chango Espasiuk, que estará con nosotros durante este programa, es un destacado músico, compositor e intérprete, un gran innovador. El Chango heredó el amor al chamamé de figuras como Coco Marola, Abitbol, Montiel y Martínez Riera, entre otros, además de las polcas rurales tocadas en familia. Despojado de prejuicios y con absoluta libertad, Spasiuk produce una rica mixtura de sonidos y ritmos, de luces y sombras, donde tanto el legado como la síntesis, la improvisación como la composición y la tradición como la modernidad se conjugan, haciendo que su música vaya más allá del estilo y del sonido. Ha publicado 13 álbumes, entre ellos el tan reconocido Polcas de mi Tierra, en 1999. A nivel internacional, su primera publicación fue Tarefero de Mis Pagos, con el que recibió el premio BBC de Música del Mundo. Mejor Artista Revelación en el 2005, el premio Gardel de Argentina, así como una nominación al Grammy Latino en el 2006. Realizó largas giras por Europa y América del Norte. En 2008, por su trabajo en su álbum Pinandí, Los Descalzos, ganó el premio Gardel al mejor artista masculino de folclore de Argentina. En 2015, por Tierra Colorada, en el Teatro Colón, ganó el premio Gardel como mejor disco de chamamé grabado en vivo. Por su trabajo discográfico, Otras Músicas, piezas que el Chango compuso para películas, obras teatrales y proyectos documentales, recibió 2 premios Gardel al mejor álbum de folclore alternativo y mejor banda de sonido de música y TV. El 6 de julio de 2022 recibió el reconocimiento como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, otorgado por la legislatura porteña. Dijo el Chango Espasiuk en alguna oportunidad, y nosotros lo recogemos: el chamamé es un rezo que se baila. Me gusta pensar que la música nos puede hacer sentir esperanza y celebración. Hace 30 años que toco, y lo que sigo buscando es disfrutar del misterio de descubrir una frase nueva en el acordeón, como cuando tenía 10 años. Es como volver a sentirme en ese momento y decir, cuando compongo, busco poder volver a ese estado de sorpresa. Fuente de información para esta mini biografía, Chango Espasiuk Oficial. Y ahora sí, buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra, en el segundo programa de los especiales de Hecho 2023. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado, en la operación técnica, y con su asesoramiento artístico técnico, Pablo Duarte nos pone al aire, desde Radio Hermes hacia vos. Vos estás en algún punto de este infinito que habitamos. Nosotros estamos aquí en la radio. Y bueno, vos sos el hacedor de magia, como decimos siempre, porque estamos juntos haciendo de la magia una realidad. Porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas. Vos elegís. Y podés haber elegido estar ya sentadito escuchando este segundo programa especial de los especiales de Hechos, y entonces ya estás conectado en www.radiohermes.com, y si no, bueno, vaya a saber uno cuando haces la magia más profunda, pero cuando sea, vamos a estar juntos. Esto es una vez al mes que vamos a tener un programa especial que va a salir los lunes a las 15, y
Después seguimos igual, los miércoles a las 16, todos los miércoles. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver qué sorpresa nos trae la operación técnica. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Acabamos de apreciar un video, Hay secretos, de Canticuénticos. De alguna manera este video nos va poniendo en clima, nos introduce en la conversación que tendremos hoy con la doctora en psicología Laura Capacete. La doctora Laura Capacete es ex docente del doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es capacitadora en la temática
en distintas provincias del país. Es autora de 41 artículos sobre abuso sexual contra las infancias, publicados en distintos medios, y es compiladora del libro Jóvenes con conductas sexuales violentas, de editorial Letra Viva. Su presencia en nuestro programa, entre otras cosas, obedece a nuestro interés por escuchar su palabra, en esta oportunidad, sobre el abuso sexual contra las infancias. Gracias por estar aquí, Laura, bienvenida. Gracias por la invitación, bueno, espero ser útil, hermoso el programa. Bueno, gracias, Laura. Por supuesto que vas a ser útil porque estamos, nos convoca un tema que nos toca de alguna manera a todos los adultos, ¿no? Sobre todo si uno piensa en las infancias, y según con qué ojitos uno mira a las infancias, el tema llega más o llega menos. Pero quien más o quien menos, por ahí ha tenido una involuntaria participación en alguno de estos hechos, en alguna institución o en algún grupo familiar. Pero me gustaría que vayamos viendo que primero nos pongamos un poco de acuerdo, porque podemos tener conceptos no muy acertados a veces sobre este tema. No es un tema, ¿no, Laura, que habitualmente se hable en lo común, en lo cotidiano? Yo hace 30 años trabajo en la temática y por suerte está muchísimo más visibilizado hoy que hace 30 años. Hay personas que pueden haber tenido, como vos decís, algún acercamiento personal a un caso concreto, pero sale todo el tiempo en los medios de comunicación. Eso es algo en los últimos años. En los últimos años. Yo cursé en la Universidad de Buenos Aires en el año 80, me recibí, y en toda mi carrera no leí un renglón sobre abuso sexual infantil. Claro. Por ejemplo, en la justicia era casi imposible probar un caso porque los niños no eran creídos. Hoy todo esto cambió. En las universidades se estudian, hay protocolos de cómo intervenir en escuelas, en hospitales. Falta un montón por hacer, pero en estos 30 años se ha visibilizado mucho la temática del abuso sexual. Claro. Y esto es muy bueno, y bueno, parte de venir a esta convocatoria es seguir difundiendo. Claro, tiene que ver con eso, que ver con eso. Y por ahí, para ponernos más a tono, porque una cosa es la difusión y demás, pero a veces hay temas que no se profundizan o llegan distorsionados, algunos criterios, algunos conceptos. Por ahí estaría bueno que vos nos digas, desde tu mirada, qué entendés por abuso sexual y contra las infancias. Sí, es importante porque como cualquier tema que se difunde puede haber preconceptos, prejuicios, desinformación, y es importante definir, ¿no? Lo que yo entiendo en realidad está definido académicamente, no es una definición mía, pero por ejemplo la definición que utiliza UNICEF es cualquier, la quiero leer exactamente, perfecto. Es cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual y gratificación del agresor. Claro. Hay definiciones más largas, pero bueno, cualquier niño o niña es utilizado para la satisfacción del agresor. El agresor puede ser un adulto, puede ser un adolescente. Este es un tema más reciente que yo he estudiado, y en la academia se ha estudiado a los adolescentes que abusan. Y también es importante decir que cuando hablamos de abuso, hablamos de cualquier práctica. Puede ser que al niño o niña se lo manosee, se le muestre pornografía, puede ser el grooming, que es la estimulación sexual o la oferta sexual a través de las redes de computación,
y también incluye, por ejemplo, cualquier práctica que acceda al cuerpo del niño, como una penetración anal o genital. O sea, la definición de abuso sexual es amplia desde las ciencias sociales. Si nos vamos al derecho, no, hay otra tipificación que es abuso simple, violación o agravado, pero no me parece que este es el medio para detallar los ítems penales. Cuando desde las ciencias sociales hablamos de abuso, hablamos de cualquier práctica donde donde un niño sea objeto de una práctica para la satisfacción sexual del agresor. Y es importante esto que decía antes, tener en cuenta que hay muchas prácticas donde no se accede al cuerpo del niño. Pero hay abuso igual. Pero es un delito, es abuso, tienen que ser evitadas y sancionadas penalmente y por supuesto son mucho más difíciles de probar. Aunque no nos vamos a meter en el terreno legal, pero me parece que sería interesante saber, Laura, si en el terreno legal se avanzó, como se avanzó en las ciencias sociales, en psicología y en otras áreas de lo social, en cuanto a este concepto, ¿no? Porque antes abuso era si había penetración. No, ahora se avanzó en una definición más amplia. En el terreno judicial. En el terreno judicial, si bien falta un montón, porque sabemos que la justicia tal vez es el más conservador de los poderes, pero bueno, yo fui testigo porque al ser investigadora trabajé con causas judiciales, leí muchas causas judiciales en distintas décadas y se avanzó un montón, si bien falta un montón. Por ejemplo, hace 30 años de ninguna manera se podía probar un delito siendo la prueba el relato del niño. Eso era casi imposible. Hoy esto se da. También se avanzó un montón en relación al cuidado del niño durante el proceso judicial. Está pautado que el niño no puede, tiene que su testimonio darse por única vez en una cámara Gesell con un profesional especializado. Y antes hubo un caso que a un chico lo interrogaron 32 veces como si él fuera un delincuente. Claro. O sea, a veces se evitaban las denuncias por la cuestión de la revictimización, que es sobre la victimización sufrida, volver a... Cuando a un chico no se le cree, se duda de él y sobre todo no se toman acciones en función de que el abuso no siga ocurriendo, es absolutamente desamparante. Esto, por lo menos a nivel normativo, está planteado. Después que se cumpla o no, tiene sus bemoles, ¿no? A veces no pasa. ¿En dónde podríamos, o cuáles serían las causas que llevarían en un momento dado de nuestra historia a no creerle a un niño? ¿Qué es lo que se ignoraba en relación al niño? Bueno, yo el no creerle lo pondría en segundo término. En realidad, en la historia de la humanidad podemos pensar todos los ritos sacrificiales, digamos, todo aquellas prácticas, incluso estilos de crianza, donde el niño estaba lejos de ser un sujeto de derecho. Recién con la Convención Internacional, que en el año 94 se toma fuerza constitucional en Argentina y que derivó en la Ley de Protección Integral, los niños y niñas son pensados como sujetos de derecho. Para dar un ejemplo de esto que estoy explicando, a fines del siglo XIX, terminando el siglo XIX en Estados Unidos, una trabajadora social vio que a su vecinita de 9 años los padres la mataban a golpes permanentemente. Quiso denunciarla. Claro. No había una sola legislación ni institución para denunciar el caso.
Entonces presentó la denuncia ante la Sociedad Protectora de Animales, en tanto el ser humano pertenecía al reino animal. O sea, cuando vos decís creerle, eso dijo mucho después. Sí. En realidad es cómo percibir al niño como un sujeto de derechos, que tiene el derecho a ser cuidado, a ser escuchado, a ser respetado, en este caso en su integridad sexual, a no ser maltratado, a ser educado, bueno, digo, todos los derechos que plantea la Convención, por supuesto ahora están, la normativa los plantea, tenemos que trabajar mucho para que se hagan efectivos. Por supuesto que hay un montón de culturas, de personas y de representaciones donde el niño sigue siendo un objeto y no un sujeto. Y aún en territorios como el nuestro, que la legislación los tiene en cuenta como sujetos de derecho, bueno, sufren todo tipo de abuso, inclusive por el trabajo y demás. Bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo infantil, digamos, hay un montón de derechos vulnerados. La explotación laboral o sexual. Todo lo tenemos normativa, lo que tenemos que irla acompañando con prácticas y con una mayor visualización en la población, donde, por ejemplo, un chico maltratado está siendo objeto de un delito y tiene que ser denunciado ese maltrato. Por supuesto, bueno, el abuso sexual es un tipo de maltrato, está dentro de la clasificación del maltrato. Claro. También tiene que ser denunciado, y no solo denunciado, sino acompañado a todo el proceso de intervención para que, por un lado, esto no siga ocurriendo, y para que no siga ocurriendo hay que saber escuchar. El chico a veces lo dice en palabras, pero muchas veces lo dice en conductas. Claro. Hay abuso sexual en bebés antes de los 3 años. Es imposible que un niño, no hay lenguaje para que verbalice. Y aún los más grandes muchas veces lo cuentan o lo relatan con pesadillas, con llantos, con enuresis, con síntomas. Y hay que saber leer y escuchar tanto el lenguaje verbal como la sintomatología. Y claro, todo lo que hace también al lenguaje corporal, gestual, es importantísimo eso. Como docente, uno ha tenido que pasar a veces por ciertas situaciones y a veces hay prejuicios. Esto que vos decías es tan importante. Porque uno dice esta frase, es un sujeto de derechos, ¿no? Pero hasta cuando se habla de la infancia y demás, no se lo toma como un sujeto de derechos, es más, se lo toma como una parte, como que no son personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegaron a ser adultos todavía. Hay que trabajar toda esa mentalidad, ¿no, Laura? Sí. Claro, porque el adulto sería racional, coherente y todo lo que diría, supuestamente, en vez de, ¿no? Como si todos lo fueran. En vez del niño probablemente fantasee, se equivoque o mienta, ¿no? Claro. Hay otras versiones. ¿Puede un niño que no ha vivido algo, como es, por ejemplo, una actividad sexual, que no la haya vivido, puede imaginarla? Los niños tienen sexualidad, ya Freud nos contó desde el inicio, y van a tener fantasías en el orden a tener hijitos y a besarse, ¿no? De todo lo que es imposible que un chico haga un relato que tenga que ver con una situación de abuso sexual y que esto sea un relato fantasiado, imaginado o no, que no haya ocurrido, ¿no? Claro. Esto de ninguna manera puede pasar. No quiere decir que los chicos no mientan, pueden mentir cuando, no sé, se robaron un chocolatino, cuando no hicieron la tarea, pero lo que tenemos que pensar es que, a diferencia de otras situaciones difíciles o traumáticas para un chico que las tiende a relatar,
el chico que es, o la niña o niño que es abusado sexualmente, generalmente lo silencia o por culpa o por amenazas o por vergüenza. Entonces, si cuando por fin puede decir algo de esto no le creemos, el desamparo, la vivencia de inermidad y de soledad es tan enorme, grave como el abuso enorme, sufrido. enorme. O sea que en relación a tu pregunta, no, los niños no mienten en esta temática. Sí tienen una vida fantasmática, como Sí, por claro, suerte. Claro, porque de toda esa imaginación en el futuro van a cristalizar en otra cosa esos sueños. Exactamente. Pero está muy bueno que vayamos viendo esta parte, ¿no?, de los temas. Ahora vamos a hacer una breve pausa, Laura. Bueno. Porque, aunque te parezca mentira, ya estamos entrando en el segundo segmento de la tarde. Hacemos una breve pausa, la pausa va a ser una pausa musical, como dijimos, y mira vos el tema, después que lo elegí me di cuenta, Canción de Amor para Laura se llama. Ay, y es del Chango Espaciú. Divino el Chango. Y creo que se lo dedico a su hija. Vamos para allí. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra.
Hechos de Palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Es las 15:41. Esto es los especiales de Hechos. ¿De qué Hechos? De Hechos de Palabra. Salimos una vez al mes, los días lunes de 15 a 16:30. Y cada vez va a venir alguien con su palabra para aproximarnos a distintas problemáticas que hacen a la cultura de nuestro país. Me animo a decir de nuestro país. Y bueno, y ahí entra todo. Entra educación, entra esto que estamos hablando con la doctora en psicología Laura Capacete. Voy a volver a presentarte, Laura. Laura es ex docente del doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es capacitadora en la temática en distintas provincias del país. Se ha desarrollado como docente en distintos niveles de la educación. Es una formadora más que capacitadora. Es autora, por lo tanto es escritora de 41 artículos sobre abuso sexual contra las infancias que han sido publicados en distintos medios, y es compiladora, entre muchas otras cosas que sé que Laura ha hecho. Es compiladora del libro Jóvenes con conductas sexuales violentas, de editorial Letra Viva. Pero además sé que Laura ha desarrollado lo que llamamos investigación, ¿no? Que dicho así, esto de ser compiladora, pareciera que juntamos temas y los compilamos en un libro. Está detrás de cada uno de los trabajos como investigadora. ¿Como investigadora en qué áreas te desarrollaste, Laura? Siempre en la temática del abuso sexual. Hace muchos años en la Universidad de Lomas salió unas becas para que las cátedras investiguen temas, y en ese momento, como yo daba clases en la Tecnicatura en Minoría y Familia, empezamos a investigar incesto paterno-filial y trabajamos sobre causas judiciales. Uh-huh. Después, ¿Qué sería trabajar sobre causas judiciales? Mi muestra, las muestras eran ver que lo que decíamos de la justicia, ¿no? Era cómo interviene la justicia en los casos de incesto paterno-filial. Entonces íbamos a tribunales, veíamos los casos de incesto y estudiábamos la causa judicial, que podían tener 500 páginas, vimos como 100 causas judiciales. Claro. Trabajamos mucho y pudimos dar cuenta de la enorme y heterogénea y vulneración de derechos que tenía hace 30 años la justicia en los casos de incesto. Yo cuento algo personal. Yo me desarrollaba como psicóloga, también docente, pero no me había dedicado a la investigación. Cuando, por este hecho muy fortuito de que surgen fondos para quienes querían investigar y nos anotamos, me di cuenta que me encantaba investigar. Casi tanto como la clínica, o quizá más, que era lo que yo venía haciendo. Y de ahí en más nunca paré, y los últimos 15 años me dediqué a investigar los jóvenes con conductas abusivas, y eso dio lugar a la tesis doctoral. La tesis doctoral es una investigación, claro, que tiene que aportar conocimiento novedoso, o sea que pasé de trabajar en investigación que estudie el fenómeno de víctimas a pensar qué les pasaba a los adolescentes que ellos tenían conductas abusivas, pero sobre todo cómo intervenir. Me interesaba muchísimo cómo intervenir y hice mucha clínica con estos jóvenes. Claro, claro. Eso será un futuro libro, ya no de compiladora, sino de autora, claro. Cuando pueda hacerlo, ¿no?
Claro, es muy interesante. Ya que estamos hablando de vos, Dale. vamos a seguir un poquito más. Vos sos docente en el secundario, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Yo estudié un bachillerato. Un bachillerato, que en esa época era un bachillerato, ya no existían. No, por ejemplo, el Cristo Rey, donde fui yo. No, yo tuve Sigue existiendo. Yo fui a escuela pública, primaria, secundaria, universidad y posgrado. Recién en el doctorado fui a una universidad privada, la Universidad de El Salvador, pero hasta mis 60 años mi educación fue totalmente pública. Bueno, recién viré porque la UBA me ponía mucha burocracia y Sí. yo ya estaba grande. Claro. Pero fui siempre a escuela pública, sí. Siempre a escuela pública. Bueno, yo también fui siempre a escuela pública. El tema es que aparecí en Cristo Rey porque tenía que viajar y no me dejaban viajar. Era chiquita, según mi mamá. Y bueno, por eso fui primero al Piedrabuena. Y como no aflojaba, dije, bueno, vamos a Cristo Rey. Yo quería ser maestra. Es muy interesante lo que vos decís en relación a tu formación, porque me gustaría hacer un breve viaje por tu trayectoria profesional para llegar a eso, detenernos un poquitito en tu formación, que ya fuimos viendo, ¿no? Aspectos importantísimos de tu formación. ¿Cómo decidís ir a la universidad y elegir la carrera de psicología? ¿Cómo fue esa decisión? ¿En qué año fue, más o menos? Yo empecé en el año... estábamos terminando el... espera que... No me estoy confundiendo. Me recibí en el 81, más o menos habría empezado en el 73. Sí, 73 por el tema de que hubo un cierre de la universidad en la época de López Rega. Sí. O sea que fue muy salteado mi estudio universitario. Sí, eso nos ¿Cómo pasó lo mucho. decidí? En realidad yo tenía claramente una orientación a las ciencias sociales. No sabía hacer trabajo social, psicología, pero tenía una clara orientación a las ciencias sociales y hacer algo por el otro, digamos, ¿no? La cuestión de hacer algo por el otro me convocaba. En realidad tampoco tenía demasiada idea de lo que era un psicólogo, porque en la década del 70 recién era incipiente. La carrera era muy... la carrera existía, pero era como Sí, incipiente pero... el ejercicio profesional. Sí. Para que tengas una idea, el primer servicio de salud pública que atendió gratuitamente a pacientes en un hospital público fue Lanús. Somos ambas de Lanús. El servicio que crea Goldenberg en la década del 60 fue el primero en Latinoamérica. Ahora hay psicólogos en todos lados, pero en ese momento no era muy habitual. No era habitual. Y bueno, entré en la Universidad de Buenos Aires y con todos estos avatares, pero el momento que yo me convenzo y me enamoro mucho más fue cuando, siendo muy pequeña, porque entré a los 17 años, en una asamblea gigante que coordinaba Fernando Ulloa. Él habló de la incumbencia de los psicólogos, los convocó a militar, a cambiar la realidad, a cambiar las instituciones. Yo, que era una niña, me enamoré de esta propuesta y creo que a partir de esa ponencia de Fernando Ulloa claramente decidí serlo. Antes no tenía mucha idea. Claro, ahí hubo una comprensión más allá de lo que de la información que vos pudieras tener. Exactamente. Se abrió el panorama. Se abrió. Y específicamente el tema del abuso sexual contra las infancias y el tema de las adolescencias.
Sí, yo cuando empezamos a investigar sobre incesto paterno-filial, no elegí yo el tema, yo era una ayudante y lo eligió la titular de cátedra. O sea que te llegó, me llegó y lo descubriste. Pero me di cuenta, cuando uno hace investigación, lo primero que tiene que hacer es ver qué se dijo sobre el tema. Claro. Y leer todo lo que está publicado sobre el tema. Y entonces cuando vi que había muy poco, hoy se nos cae la biblioteca, en ese momento había muy poco. Con una docente de posgrado de la UBA, con quien después trabajé en el doctorado, le planteé esta dificultad y me dijo algo que fue muy importante para mí. Qué bueno que haya poco, porque si hay mucho va a repetir lo que dijeron otros. Si hay poco va a investigar, y lo lindo de investigar es descubrir. Claro. Y me fue apasionando a medida que descubría cosas y hacía inferencias teóricas desde la casuística. Por eso me fui a investigar adolescentes, porque cuando empiezo con los adolescentes, había en Argentina un libro publicado sobre ese tema. Entonces me parecía que es importante investigar en las zonas de vacancia, ¿no? Claro. Primero no lo elegí, me llegó de la autoridad de ese momento. Sí, democráticamente. Yo era muy jovencita, ¿no? Sí, era lógico, ¿no? que elija la titular, que además era muy interesante el tema que eligió. Claro. Era una persona que trabajaba en tribunales, bueno, a mí no se me hubiera ocurrido, pero agradezco la elección. Claro, fue una influencia, como todas las influencias, positivas. Muy porque positiva. Uno la puede dar vuelta, ¿no? La influencia y hacerla positiva si no lo fue. Pero después ya eso te fue interesando y fuiste... Me interesó, me pareció que era un tema muy importante en relación a armar política pública sobre ese tema. No es un tema privado entre el agresor y la víctima. Tenemos que formular políticas públicas, modos de detección. Tenemos que capacitar a docentes en servicios de salud para la detección, para informar cómo se hace la denuncia, y cómo se acompaña en todo el proceso, porque esto es un proceso de largo acompañamiento, es una temática multideterminada, con lo cual vamos a tener que trabajar en todas las dimensiones etiológicas y causales de esta problemática, que también son culturales, que son sociales. Hay que desmontar un montón de prejuicios. O sea, me pareció que era un tema personalmente interesante, pero socialmente relevante. Sobre todo cuando yo empiezo, que esto estaba mucho menos difundido. Hoy es otra la difusión, pero no sé hasta qué ¿no? punto, esto que vos decías hace un ratito, que una cosa es la normativa y otra cosa es seguir trabajando para que esa normativa se cumpla, se vea en los hechos reales. La normativa... Pero eso lo decías en relación a lo judicial, pero yo lo hago extensivo a... Es que es extensivo. A todo, ¿no? Porque yo cuando recién me recibí, en el 82, creo que empecé a trabajar en una escuela, ni se me ocurría pensar que había niños abusados. O sea, probablemente hoy cualquier profesional en un medio escolar tiene la mirada orientada a detectar por sintomatología, hay ciertos indicadores específicos, inespecíficos, pero ¿por qué los puede detectar? Porque hay cuadernillos, fundamentalmente los de UNICEF son los que yo más refiero. De todas maneras hay por provincia, cada provincia o cada municipio a veces tiene... de cómo intervenir, cómo detectar, cómo escuchar al chico, qué no decir cuando el chico está develando una situación de abuso sexual. Hay un montón de protocolos que acompañan a tanto el profesional como puede conocerlos alguien de la comunidad, una mamá cuya hijita le dice que su amiga le contó. Bueno, si entra UNICEF, abuso sexual infantil, va a encontrar en el protocolo qué decir, qué no decir, a quién denunciar. Digo, está mucho más protocolizado.
Lo cual no quiere decir que no haya iatrogenia y no haya problemas y no haya gente totalmente desinformada, ¿no? Claro. O que no quiere comprometerse. Sí, eso se da mucho en los hechos, a veces por temor, por diversos motivos, el no comprometerse. En ese sentido, la legislación nuestra avanzó porque todo adulto, todo ciudadano adulto tiene la obligación de denunciar lo que ve. Sí, sí, sí. Después, bueno, la denuncia puede ser anónima, no sé la forma que tomará, pero es con carga de ciudadano, o sea que se lo puede penalizar por no denunciar si conoce. Y si es docente o médico en el sistema público o privado o algún funcionario, puede tener penas, digamos, está omitiendo la protección de un niño o niña y esto está penalizado. Claro. Hay mucho temor, las consecuencias judiciales, que jamás se penaliza a quien denuncia. Y la denuncia es ante la sospecha, porque en el abuso no hay pruebas, son sospechas. Incluso un ciudadano cualquiera puede llamar, están los números del 137, el 137 es específico para víctimas de violencia sexual, el 144 para mujer víctimas de violencia, y el 102, que es una maravilla porque es para que los niños o adolescentes hablen ellos directamente a nivel nacional. O sea que cualquier ciudadano convendría llamar a alguno de estos números para que lo orienten, porque según cada distrito son distintos los dispositivos que tienen en relación al acompañamiento. ¿Podríamos repetir los números? Sí. El 144 son mujeres víctimas de violencia, el 145 para trata de personas, el 137, este es el de violencia sexual, y el 102, cualquier niño puede denunciar cualquier derecho vulnerado. Después están, la Policía de la Mujer, las Fiscalías Penales, el Centro de Acceso a la Justicia. Hay un montón, en internet los encuentran, pero los números son más sencillos. Claro. Los otros tienen todos 0800 que... Claro. Pero está muy bueno que difundamos esto. Yo recuerdo en el momento en que estaba en ejercicio trabajando, había escuelas que difundían esto de que el niño tenía derecho y escuelas que no. Sí. Entonces, eso ya genera una desigualdad, porque en algún punto esa cadena se rompe y depende no sé si del directivo, del supervisor o de quien fuere, o del mismo maestro, en su calidad de ser humano que no se quiere comprometer, ¿no? Pero es muy importante que se trabaje esto. Ahora, en relación a esto también, supongo yo, debe ser muy interesante, Laura, la educación sexual en las escuelas. Es fundamental. Hubo dos cuestiones que dispararon las denuncias o la visibilización de los casos. Una es la educación sexual integral. Todos los educadores me cuentan que los niños o niñas develan situaciones de abuso a partir del trabajo en estas clases. Y también en todo lo que es denuncia, no solo de abuso, también de violencia de género, el movimiento Ni Una Menos. A partir del 2005 fue. Sí, por ahí me parece. Me acuerdo. Me parece que sí, no estoy segura. El 3 de junio, ¿no? Fue. Que, de estas marchas y de toda esta visibilización de la violencia a partir de ese caso tan terrible, creo que fue por 10 que se multiplicaron las llamadas a los números que denunciaban. En abuso sexual puede denunciar un niño, también puede denunciar un adulto que fue abusado en la infancia. Claro. O sea, no es necesario que sea durante la niñez, ¿no? Claro. Porque además, como la mayoría de los abusos son intrafamiliares, es complicado cuando hay complicidad
en el medio familiar respecto de la práctica abusiva. En este sentido, cuando el abuso es intrafamiliar, hay que diseñar estrategias y ser muy cuidadoso en cómo en el tiempo, en cómo se denuncia, en cómo mantener la confidencialidad respecto de la denuncia, porque en algunos casos hay toda una complicidad donde por ahí la familia se puede fugar del hogar y no encontrarlos nunca más. Tal cual, tal cual. Distinto cuando el abuso viene, cuando hay una familia protectora. Claro, claro que sí. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, te prometo que es la última. Siempre aquí las pausas son musicales, y vamos a escuchar a Chango Spasiuk en el tema que es cortina de nuestro programa, que es Infancia. El sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Es las 16:06. Increíble cómo pasó el tiempo, Laura. Sí. Estamos muy, muy metidos en este tema que nos trajiste. Hay mucho para hablar por ahí. En otro momento tendrías que volver para seguir esta temática. Es muy, muy interesante. Nos hace bien escucharte.
Estábamos hablando de los adolescentes hace un rato. Mejor vamos a hacer otro apartadito. Vos estábamos hablando de la importancia de denunciar, dijiste a dónde se debe denunciar. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, para los docentes, para las mamás, para las abuelas, para todo el grupo familiar, cuáles serían, en primer lugar, las características que estarían poniendo en evidencia una situación de abuso? ¿Y cómo se hace para denunciar? Además de llamar por teléfono, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Sí, en realidad el llamado telefónico no necesariamente reviste una denuncia, pero ahí van a informar qué es lo que hay que hacer. Claro, cómo es el procedimiento. En algunos sí, pero bueno. A ver, lo primero, ¿no? Una mamá, una maestra, un enfermero, una vecina se entera de alguna situación de este tipo. Puede ser que el chico diga algo que haga sospechar la posibilidad de. Es fundamental esa primer diálogo con el chico. Lo que suele pasarle al adulto, y es entendible, que hace angustia, que diga no puede ser, ¿cómo te hizo eso? Qué mal bicho, ¿cómo te dejaste? Bueno, todo eso no hay que decirlo. Claro. En el sentido hay que ser adulto. Hay que poder ofrecer una escucha respetuosa, afectiva, dándole confianza, evitando poner palabras nuestras. Por ejemplo, un chico podría decir, en el cumpleaños tal me tocaron la cola. Ah, fue tal, no. Digo, en general los adultos empezamos a poner lugares, nombres. De ninguna manera hay que intervenir poniendo información y solo diciéndole, ¿querés contarme algo más? ¿Podés contarme algo más? Tratando de mantenernos calmos y decirle que son muy valientes por contar lo que contaron. En algunos casos, sobre todo con maestros, el chico puede decir, te lo digo a vos, pero esto me lo tenés que mantener en secreto. En ese caso, la docente o el adulto tiene que decirle que no puede mantener esto en secreto, pero que se lo va a decir solo a las personas que puedan ayudarlo para que porque esto no tiene que volver a pasar. O sea, ante la develación verbal, escucha respetuosa, no poner palabras nuestras, ¿querés contarme algo más? Los que evalúan el abuso son peritos forenses muy formados para esto. Todos los demás no nos metamos. Yo no lo hago. Yo no soy perito y no. Claro. Entonces no necesitamos hacer tenemos que alejarnos de un interrogatorio policial, ¿no? Que dé detalles. Es importante que el adulto que escucha, cuando termina el chico, cuando ya no está delante del chico, tome textualmente las palabras y las escriba, porque en la denuncia un pediatra no debería decir hay presunción de abuso sexual. Debería agregar, el niño al ser revisado me dijo, ¿me vas a hacer como mi papá que tal cosa? El chico se lo está diciendo, claro. Eso tiene que estar entrecomillado. Entonces todo adulto que escuche a un niño tiene que entrecomillar y en la denuncia poner textualmente sus palabras. También hay indicadores específicos, como por ejemplo un chico que tenga conocimientos sexuales no acordes con su edad madurativa, o que tenga juegos hipersexualizados con otros niños, que no son el juego exploratorio de los chicos que tienen la curiosidad de ver cómo son las nenas, de espiarse, de mirarse, por ahí de tocarse, pero que el juego exploratorio es un juego consentido donde los dos la pasan muy bien. Claro. Y ahí los adultos miremos para otro lado, no pasó nada. Cuando un chico tiene conductas hipersexualizadas o hace un juego o tiene conductas
quizá modo de juego, pero donde no hay un placer y consentimiento, sino lo hace sentir mal al otro niño, esto es un indicador específico. También hay indicadores inespecíficos como que de pronto la enuresis, pesadillas, encopresis, fobias, pero esto último, lo inespecífico que estoy contando, puede corresponder a 3 millones de causas. Claro. Pero de todas maneras... Son para tener en cuenta. Incluso al que le interese el tema, esto también está muy protocolizado, hay indicadores físicos, psicológicos, conductuales, específicos, inespecíficos, que lo puede googlear y encontrar en cualquier material de la Asociación de Pediatría, de UNICEF, ¿no? Claro, buscando referentes válidos como estos que acabas de enunciar. Sí, no publicaciones hechas por un particular. Universidades, claro. Universidades, Asociación de Pediatría trabajó mucho con esto. UNICEF, además de tener muy buenas publicaciones, son muy didácticas, las puede entender cualquier persona. Entonces esas, quizás las de los pediatras, están más dirigidas a... Claro que sí. Pero bueno, esto, en cuanto a la denuncia, yo diría llamar esos números, y ahí cambia de acuerdo a el distrito, pero bueno, en general lo son ante organismos de protección o ante la Fiscalía o la Comisaría de la Mujer. Igual la denuncia es un paso en un largo proceso, porque una vez que, la denuncia es indispensable para que se tomen medidas, claro, donde, por ejemplo, se evite el contacto entre el abusador, si es familiar, y el niño. Pero es un largo proceso de reparación de lo sufrido, y acá tiene que estar la comunidad, la escuela, ¿no? Claro. Y acá hay que trabajar incluso con todos los recursos comunitarios que tenemos, porque esa mamá en un abuso intrafamiliar va a necesitar mucho apuntalamiento de otras mamás, de la comunidad, de la escuela, siempre guardando al extremo la confidencialidad. Claro. No es que la escuela tiene que enterarse, sí la docente, no el barrio, sí una mamá que puede, claro, colaborar, claro, en el sentido de que la denuncia es una parte, pero hay que hacer un ítem, un momento en el proceso, pero que hay que hacer una estrategia de protección a largo plazo, que a veces es ayuda económica, la mamá, porque no, era se tiene que trasladar. El abusador era el único sostén del hogar, claro, claro. Y le obligaron a irse de la casa. Bueno, la denuncia es un paso, pero hay un largo proceso con múltiples estrategias que hay que pensarlas en la singularidad de cada caso, porque claro, alguna puede tener dificultades económicas, otros no, pero siempre van a tener que estar ancladas en una red comunitaria. Esto no es un problema personal, por eso hablo de políticas, claro, públicas, y tienen que estar ancladas en una red comunitaria que sostenga a ese niño o niña, que sostenga a la familia, a la parte protectora de la familia, o que incluya al niño. El paso 1, cuando uno hace la estrategia, es buscar lo que se designa el adulto protector, que muchas veces no es de la familia, es el vecino de enfrente, la maestra, porque donde el abuso ocurre intrafamiliarmente y son todos cómplices, el adulto protector está fuera de la familia, y ese chico hay que generar estrategias para que se vaya a vivir con ese adulto protector, y sostenga todo el proceso terapéutico. Claro, esto era lo que te iba a preguntar, porque a veces la justicia avanza y dice, bueno, hay que separar al niño del grupo familiar. Y eso lo estás respondiendo. Claro, en general lo que habría que separar es al abusador del grupo, claro, familiar, si y no al grupo, niño. Pero hay casos, hay casos donde ambos padres se organizaban para prostituir a las hijas, claro. Entonces tienen que separar a esas hijas del grupo familiar. Claro. Yo atendí hace mucho un caso que fue dada en adopción la nena. Claro.
Y cuando vos hablabas de la red comunitaria, te estabas refiriendo a todas las instituciones que están vinculadas con ese niño. Exactamente. Las instituciones. Desde la familia, que es una institución, o al vecino, que forma parte del exactamente. barrio, o un familiar muy cercano que no está contaminado con ese grupo familiar. Claro, que tenga la autoridad, ¿no? Digo yo. Que registre, que el adulto protector es aquel que registra que eso que vivió el niño es una pesadilla, que no tiene que ocurrir más y te tienen que reparar. Porque a veces el adulto protector, aquel tiene casa linda y auto. No me importa. Si vive en una casa de chapa, pero que el adulto protector lo va a proteger. Lo proteja de que sucedan nuevos abusos y sobre todo tenga empatía en lo que el niño ha sufrido. Esto es un adulto protector y en algunos casos están fuera de la familia. Claro. Y recién vos dijiste algo muy interesante en relación a que, bueno, antes de la denuncia hay un largo proceso que viene a ser como... Después de la denuncia. Antes no habría que tener... No, antes de... O sea, yo lo paso en limpio a ver si me expreso bien. Antes de llegar a la denuncia, se produce el descubrimiento del hecho. Sí. Por el motivo que fuere, se descubre. Sí. Si no es en una institución, como haya sido la vecina o como fuere. Por ejemplo, ¿a quién directamente a esos lugares se tiene que dirigir y decirlo? O, porque yo vecina pienso, ¿y si voy a la escuela y le digo a la maestra lo que sería perfecto, que la vecina le puede llamar a estos teléfonos que de antes, pero si conoce a la maestra, le puede decir a la maestra, porque... Por supuesto que en hospitales y en escuelas tienen protocolizada la intervención. La vecina no la tiene. Claro. Protocolizada y tienen como estrategias. Cuando vos dijiste un largo proceso, sí, te corregí. El otro. No, porque en realidad no está mal lo que dijiste. Pues, a veces es muy largo el proceso. Lo que la ley plantea es que cuando uno tiene sospecha no puede demorar demasiado, no creo que dan 48 horas, no puedo tomarme 6 meses para ver. No, si está la sospecha hay que actuar. Lo que viene después es un largo proceso, pero la vecina tendría que dirigirse o al hospital o a la escuela o un organismo un organismo de protección de derechos, alguien que la asesore. Sí. A cómo, ¿no? Y Laura, vos mencionaste también a los adolescentes, algunos adolescentes como posibles agresores. Sí. Contanos un poco sobre eso, cómo lo podemos... Sí, este fue el tema que trabajé en la tesis, en la última investigación, que no era un tema demasiado investigado. Un adolescente puede, de un puber de 12 años hasta los 18 años o 20, puede tener alguna práctica abusiva con un niño o con otro adolescente. Lo que es muy importante no pensarlos con la misma categoría de los adultos, cuestión que a veces pasa. Porque en tanto adolescentes, si el proceso de construcción subjetiva se va dando en esta etapa, no hay que hacer diagnósticos definitivos, no hay que... Pero de ninguna manera... Cuando vos decís en proceso de... Construcción de la subjetividad. Claro, que eso, pasándolo en limpio, es que el adolescente todavía no es un adulto que tiene plena conciencia de sus actos. A esto te estás refiriendo. Sí, en parte a esto, pero también en parte a que el adulto ya tiene una estructuración psíquica donde podemos pensar en diagnósticos, que son siempre hipótesis las diagnósticos. Sí. Cuando se diagnostica, no sé, perverso, un chico de 15 años, no sé
qué va a pasar en el futuro. Lo que sí tengo que ponerme a trabajar para que pase algo bueno en el futuro y este chico no repita en la adultez conductas problemáticas. Claro. En cuanto a la conciencia de los actos, son penalmente responsables entre los 16 y los 18 años. O sea, se los juzga, se los denuncia y se los juzga el Fuero Penal Juvenil, que en Argentina opera desde los 16 años. Y es muy importante la actuación del fuero porque muchos jóvenes me dijeron que cometió un delito, no se les había ocurrido. Por ejemplo, un adolescente que había consentido con su novia en encontrarse para iniciarse sexualmente. En ese momento la chica no quiso y él la violó. La chica quedó lastimada, la familia hizo la denuncia. En el paradigma cultural de este joven, medio rural, el tema del consentimiento no existe. No existía, pero era absolutamente impensado. Cuestión que fue... Entonces él me decía, ¿cómo me van a decir que cometí un delito si era mi novia? Claro. Por eso digo, después hay que trabajar caso por caso, ver cuáles son las condiciones que propiciaron ese acto. A veces hay incesto que viene en varias generaciones en la familia. Bueno, hay múltiples causas. Lo que mi hipótesis es, pongámonos a trabajar, que en cada caso es singular. En este chico tenía que ver mucho con lo cultural y con la representación de si la sexualidad debía o no ser consentida dentro de un matrimonio, noviazgo, no. Y hay que ahí también buscar el adulto protector, igual que con las víctimas, y formular una estrategia donde se restituyan derechos. Yo trabajé con 16 casos clínicos, de los cuales 3 habían vivido en situación de calle en su infancia, con lo cual, paralelamente a la intervención, hay que restituir derechos, que vayan a la escuela, que tengan DNI, y paralelamente trabajar cuáles son, con los mismos jóvenes, ponerlos a interrogar este acto, ¿no? Y no usar las mismas categorías que se usan con los adultos, como si fueran violadores seriales. Son otra cosa, son pibes que están madurando, armando, y en la adolescencia los actos problemáticos son típicos de la etapa. A veces toman cariz sexual, pero a veces toman carices. A esto hacías específicamente referencia cuando hablabas de la subjetividad. Voy y le robo el celular a mi compañera, y porque no sé, porque después te lo devuelve porque sentía culpa. Pero bueno, esto, no sé si querés que sobre adolescencia. Estamos ya finalizando el programa, lamentándolo mucho. Ya estamos terminándolo, ¿no, Pablo? Sí. Cuando él me sube la musiquita, me está avisando algo. Nos quedaron muchas cosas por hablar, Laura. No te digo mañana, pero en algún momento vamos a volver a encontrarnos. Bueno, me encantó la invitación y bueno, espero haber podido transmitir estos temas tan duros. Sí, son temas que los transmitiste magistralmente, porque yo sé que hay un lenguaje, que es el lenguaje profesional, y hay un lenguaje para la gente como uno, que no es profesional, no serviría, pero vos sabés hablar en chino. Pero vos sabés manejarte y transmitirnos a nosotros. Puntualmente todo lo que transmitiste me parece que tiene que son temas que tenemos que manejar cada vez mejor en la sociedad, en nuestra sociedad, los ciudadanos. Bueno. Y por eso es muy importante tu palabra. Yo te agradezco nuevamente que hayas estado aquí. Fue una alegría, es una alegría, y fue muy lindo compartir este espacio. Realmente se me voló el tiempo. Bueno, a mí también. Eso lo lograste vos. Sí. Nos vamos. Bueno, te quiero agradecer a vos que estás ahí escuchándonos. Quiero proponerte que no te vayas, porque bueno, seguramente
tenés mucho más para apreciar en Radio Hermes. Termina este programa especial de los especiales de Hechos. Nos volvemos a encontrar con ustedes el miércoles a las 16. Muchas gracias, Pablo Duarte, por ponernos al aire. Y vuelvo a decirte gracias, Laura, por estar aquí. Gracias a ustedes Bueno. y a la audiencia por estar. Gracias. Nos vamos con el videíto, ¿puede ser? Listo. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.